Emociones, emociones que prometimos para hoy, emociones que tienen que ver con el fondo, ¿no? Con el sentir. Y ahora nos vamos a meter en otra emoción. Él es hijo de Madelón Rodríguez Gómez y de Carlos Páez Vilaró, el célebre pintor que ustedes conocen de nuestro bendito país vecino de Uruguay. Tiene 5 hermanos: Mercedes, Agó, Sebastián, Florencio y también Carlos Diego Páez. Hubo un día que fue el 13 de octubre de 1972. Ese día, él tenía 18 años y formaba parte de algo que fue muy célebre, lamentablemente, por lo que ocurrió, que fue el accidente de los Andes. Era el menor de los sobrevivientes y sus padres nunca frenaron la lucha. Todos les decían: dense por vencidos, ya no hay esperanza. Y sin embargo, aquí está Carlos Páez Vilaró. Bienvenido. Para acá, José. Para acá. ¿Dónde está, Carlos? ¿Dónde estás? Gracias, José. Bienvenido. Te Gracias. dejo acá con toda esta gente muy linda. Buenísimo. Gracias a todos por venir, de verdad. Gracias a los que me ayudaron a que viniera gente, porque yo no soy, como le dije a Esteban, no soy los Rolling Stones. Cuando me dijo conseguí el Movistar Arena, yo dije, pero mirá que no soy los Rolling Stones. Digo, hay unos fanáticos de la historia nuestra, pero entonces se me ocurrió enseguida decir que alguien me ayude. Mateo Salvato, porque le había hecho una aplicación, un genio. Silvina Moreno, otra genia, futura genia de la Argentina musicalmente. Lo teníamos a Diego Torres, ya estaba adentro, así que dije, empecé a trabajar y entonces tengo que necesariamente agradecer a los medios también que me ayudaron, a La Nación ni que hablar, a Nico Wiñaski, Carolina Amoroso, bueno, el Alzheimer también juega el partido acá, a Jero Freixas, que hicimos un video buenísimo, un influencer, yo no entiendo mucho a Radio Continental, todos ellos me ayudaron a que ustedes vengan. Pero principalmente quiero agradecerle a Esteban Bullrich. Yo a Esteban no lo conocía. Cuando él renunció al Senado y vi lo que dijo, le escribí una carta que me salió del alma y le dije, vengo de una historia extraña de aviones y montañas, cuando mi avión se cayó en la cordillera de los Andes hace 50 años. Como comprenderás, y después de 70 días de lucha, con 29 muertos alrededor, quedó colmada mi capacidad de asombro. O sea, es difícil asombrarme a mí, pero Esteban lo logró hasta las lágrimas. Entonces se lo escribí y esas cosas que tienen las redes, se viralizó. Y empecé en una amistad corta, cuando fue a Montevideo lo fui a ver y le dije, te regalo una conferencia. Y el otro día me dijo, bueno, Movistar Arenas. Digo, no hay tantos fanáticos. De cualquier manera, me gusta empezar esta charla de hoy con una frase que aprendí hace poco tiempo, una frase de San Francisco de Asís, que la tengo como frase de cabecera y que aplica en mi caso y aplica en el de Esteban y aplica en cualquier empresa. San Francisco decía así, empieza por hacer lo necesario, luego lo que es posible y te encontrarás haciendo lo imposible. Que en nuestro caso fue así, hicimos lo necesario, luego lo que era posible y después hicimos lo imposible, reapareciendo después de 70 largos días con sus noches en esta historia increíble que no es mérito de uruguayos, no es mérito de rugbyistas, es mérito del ser humano que tiene esa capacidad de poder adaptarse, evolucionar y transformarse para salir adelante. Y es de eso lo que vamos a hablar hoy aquí. Lo que está haciendo Esteban es exactamente lo mismo que dijo San Francisco. Empezó haciendo lo necesario, luego lo que es posible, y quizás todos juntos lo vamos a ayudar a hacer lo imposible. Gracias, Esteban. Como comprenderán, 50 años pasaron, la mayoría de ustedes no era nacida. Si alguien levanta la mano, es un viejo, como yo. Si alguien levanta la mano de que era nacido, chao. Entonces yo compaginé un video que es parte de la realidad, parte de las películas. Se hicieron 3 películas, 9 documentales, 26 libros escritos, pero lo compaginé. Dura 12 minutos, pero para ponerlos en el contexto
sobre todo los que no eran nacidos para saber de qué va lo que vamos a hablar. Los dejo con el video y nuevamente, gracias Esteban. Many people come up to me and say that had they been there, they surely would have died. But it makes no sense, because until you're in a situation like that, you have no idea how you'll behave. To be affronted by solitude without decadence or a single material thing to prostitute it elevates you to a spiritual plane where I felt the presence of God. Now, there's the God they taught me about at school. And there is the God that's hidden by what surrounds us in this civilization. That's the God I met on the mountain. El 13 de octubre de 1972, un grupo de jóvenes uruguayos jugadores de rugby emprende un viaje en avión a Chile. Pasarían el fin de semana en Santiago con la finalidad de tener un encuentro deportivo con un club local. El avión, un Fairchild F-227, fue contratado exclusivamente a la Fuerza Aérea para realizar el vuelo. Por una situación meteorológica desfavorable, el avión aterriza en Mendoza. Luego, retoma su vuelo a Chile, pero este nunca llega a destino. Dice, señores, pónganse los cinturones porque el avión va a bailar un rato. El avión se empieza a mover y de pronto un pozo de aire gigantesco que bajamos 600 metros de golpe. En ese momento sentís una explosión tan grande que dijiste, chocó. Cae en una especie de pista de esquí, con tal suerte que no tocamos una sola roca. Y abrí los ojos. El otro que se clavó un fierro y no sabes qué profundidad tiene, otro que está en coma y parece que está perdido. Los ojos, los oídos y salir disparando. Pero cuando te das vuelta para salir disparando, para huir, ves que el avión no está. Lo que había atrás tuyo no está. Donde estaba mi amigo el gordo Gastón no está. Hay un gran agujero y el paisaje se ve es nieve, nevando. Que van a ir a buscar, cuestión de horas y todo, y zafé de todo esto y cómo me salvé, qué suerte que ya terminó. El avión se cayó y cómo se cayó si salió ayer. Luego parece que quedaron en Mendoza por el mal tiempo y hoy salían para Chile y el avión desapareció del mapa. Se vio Carlitos, el avión de su hijo se perdió en la cordillera. El avión de su hijo se cayó. Y entonces dame ropa, porque él estaba sin ropa. Y entonces agarró el ropero de Carlitos, que tenía el mismo talle, y se llevó unas ropas de Carlitos, camisas y sacos, y ahí partió. Y de ahí en más no paramos nunca.
ni un día ni nada, porque así eran videntes, eran parapsicólogos, eran todo, vivíamos en acción haciendo cosas para buscarlo. Él dijo, lo veo muy claro, dijo, es un avión blanco que nunca lo van a encontrar porque se confunde con la nieve. Hay vida y hay muerte. Ese día dejamos de sobrevivir para empezar a vivir. O sea, por supuesto que fue el peor garrotazo que recibí en mi vida cuando Nicolich me dice, Carlitos, tengo una buena noticia para darte. Yo le digo, ¿qué pasó, Gustavo? Y me dice, acabo de escuchar una radio chilena donde dicen que dieron por finalizada la búsqueda del avión uruguayo y van a venir a buscar los restos nuestros en febrero cuando vengan los de hielo. Se me empezó a pasar la idea de que íbamos a tener que buscar energía en algún lado. Carlitos acá a mi derecha, muy cerca. Digo, mira, Carlitos, yo voy a salir de acá. Para salir de acá tengo que comer. Y yo lo miré, no dije nada, porque yo también había pensado el asunto, pero me acuerdo que me quedé con esa contestación de Nando. Che, Adolfo, Nando está loco. Y Adolfo me mira y me dice, no, Carlitos, yo con mis primos ya lo pensamos. nieva mucho, la nieve se acumula arriba, ¿no? En las montañas. ¿Y después qué hace? Se cae en avalancha. Y de pronto sentimos como el ruido de una tropilla de caballos que bajaba desde lo alto. Y de pronto un temblor y... quedamos sepultados por la nieve, todos, menos Roy y yo. Y empezamos a escarbar y era horrible la sensación porque sabíamos que en la medida que yo buscaba a mis amigos, había otro que se me estaba muriendo. 19 personas sin poder salir de adentro del fuselaje del avión durante 3 días. Canessa, Servino. Good morning, Carlitos. Good morning, my friends. You know what today is? No, what? Today is my father's birthday. My father is an artist, a painter, and a bit of a madman. And now my heart, with the rising of this sun, I do believe I'll see him again. Do you feel it? What? God. God is everywhere today. Él estuvo todo el tiempo conmigo aquí. Yo recuerdo muy bien en esta oficina, estábamos días enteros. Estaba convencido de que su hijo estaba vivo. Bueno, nos fuimos el 12 de diciembre. Nos abrazamos esa mañana, me acuerdo, con 3, 4, pero me acuerdo especialmente de Carlitos porque me abrazó muy fuerte y me dijo, sé que vas a llegar. Y yo, este loco no tiene ni la más mínima idea de lo que yo siento y de lo que vamos a enfrentar. Vos pensás que vas a llegar a un lugar, pero ese lugar está mucho más lejos. La piedra que vos veías que era así es mucho más grande y está más lejos. Y pensás que vas a llegar en media hora y te lleva 5 horas llegar. Y seguís subiendo, 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 subiendo y cada vez más empinado y cada vez más empinado. Y me voy dando cuenta que no es lo que pensaba, ¿viste? Yo pensaba llegar arriba en un día. West is Chile, and this was the idea which we left the fuselage. The only certain thing was to the west was Chile. Y los vimos trepar durante 3 días, cada vez puntitos más chiquitos, todos mirando para arriba. Nosotros siempre teníamos una especie de miedo de que ellos volvieran para atrás, porque eso era que se nos cortara la ilusión. Puede caminar 20 metros, Parrado se da vuelta y vuelve hacia mí y me dice... No sé qué vamos a hacer, cuánto nos va a llevar esto. Si tienen que utilizar el cuerpo de mi familia, háganlo. O sea, no duden. O sea, la duda no les impida seguir viviendo, ¿no?
And so we were saved. Nando and Canessa breached the Andes, and we were saved. There's Gracias. Creo que lo más insensato que han hecho en el día de hoy es este aplauso, porque creo firmemente que la vida es uno de los derechos más necesarios que tiene el ser humano y la vida no se aplaude, la vida hay que vivirla. Y es un poco, cuando vi las remeras de acá de la Fundación, La vida es hoy, claro, la comparé con nuestra historia, era lo que teníamos, era nuestro capital. Canessa decía que el libro Nuestro Viven se debería llamar tal vez Mañana, porque nosotros hicimos mucho en el día de hoy para que sucediera algo en el día de mañana. Que es un poco lo mismo, lo que hace Esteban, todo en el día de hoy para que suceda algo en el día de mañana. Y cuando vi la otra remera que dice Me define la actitud, yo tengo 7 títulos de la conferencia, pero siempre es la misma. Lo único que cambia son los títulos. La gente me dice, no, dame un poco de trabajo en equipo con... La que más me piden es una que se llama actitud, actitud, actitud. Porque fue la actitud la que nos sacó de los Andes. Nuestra historia y es la actitud sin duda la que define a Esteban. Yo estoy más casado con Esteban que... Bueno, le decía a U que me decía, después no te vas a querer sacar una foto conmigo, pero ¿cómo? ¿Cómo conserva esa sonrisa? No entiendo. Yo no lo puedo entender. No tengo esa capacidad de ver la grandeza que tienen ellos. No la tengo. Nuestra historia
Es una historia de lucha permanente contra el no. El gran mérito que tiene nuestra historia fue que al no le dijimos que sí. Pero para hablar de los nos que tuvimos todos los días, ¿saben lo que es 70 días? En 70 días te podés poner de novio, casarte y divorciarte. Es mucho tiempo. Pero es un proceso que nosotros vivimos todo el tiempo luchando contra el no. Y lo que aprendí después de la historia es que en realidad Dios nos estaba mandando un mensaje de que la vida había que empezarla por el lado de la humildad, por el lado de abajo. Cada vez que nos la creímos, Dios nos pegó un garrotazo. Fíjense, primero el accidente. Uno cuando se va de viaje en un avión piensa que el avión se va a caer, todos pensamos lo mismo. Pero cuando se cae dice, esto a mí no me puede estar pasando. Nosotros caímos a 4.000 metros de altura, donde las temperaturas son entre 25 y 30 bajo cero, y sin recursos de ninguna especie. Yo siempre digo, con mocasines de Guido, que era lo que estaba famoso en aquella época. Yo era un chico malcriado, consentido, caprichoso, que no servía para nada. Desayuno en la cama. Tenía niñera, para que vean el personaje, 18 años. Y me caigo en la cordillera de los Andes sin recursos, porque un avión militar no tiene recursos. Primer gran no. Segundo gran no, y es donde voy a centrar la conferencia, es en el día 10 de la historia. Nosotros, a los 2 días pasaron 2 aviones 2 veces por arriba nuestro, que nosotros le gritamos, fíjense el absurdo, gritarle a un avión. Pasaban como a 1.500 metros, pero convencidos de que nos habían visto, y empezamos a esperar a que nos vengan a buscar. Y pasaban los minutos y nadie venía a buscarnos, y pasaban las horas y nadie venía a buscarnos, y pasaban los días y nadie venía a buscarnos. Y así pasan 10 días de nuestra historia, donde la actitud nuestra era una actitud de espera, esperando que la solución viniera del exterior. Y en el día 10 yo escribí un libro que se llama Después del día 10. ¿Y qué es lo que pasa en el día 10? Que para mí es el día fundamental de la historia. Gustavo Nicolich, amigo mío, era el encargado de escuchar un pequeño aparato de radio que queríamos escuchar por dónde venía la búsqueda, porque estábamos convencidos que aquellos aviones nos habían visto. Estaba del lado afuera del fuselaje, nevando, y de pronto irrumpe en el fuselaje y me dice, Carlitos, claro, me quería proteger, era el más malcriado de todos, tengo una buena noticia para darte. Digo, ¿qué pasó, Gustavo? Coco, le decíamos. Y se acabó de escuchar una radio chilena donde el locutor dijo que dieron por finalizada la búsqueda del avión uruguayo y van a venir a buscar los restos nuestros en febrero cuando vengan los deshielos. Yo digo, pero ¿cómo buena noticia, hijo de puta? ¿Cómo buena noticia? ¿Cómo te podían decir a vos que era una buena noticia que no nos buscaban más? Y él me dice, ¿sabés por qué, Carlitos, es buena noticia? ¿Por qué? Le digo yo. Porque ahora dependemos de nosotros y no de los de afuera. Digo, pero ¿cómo dependemos de nosotros si no tenemos nada? Y él me dice, Carlitos, tenemos que encontrar nuestros propios recursos. Y ahí comienza, fíjense que nosotros padecimos, quizás debemos ser muy pocos en el mundo que hemos padecido la noticia de no existir más. Yo me imaginaba la fotografía en la estufa de mi casa, misas, de todo un poco, y nosotros ahí. Y yo la cosa que no podía entender es que el mundo siguiera andando. Este libro que se llama Después del día 10 se iba a llamar Gira, Gira, como el tango. Porque yo no entendía de que el 8 de diciembre se festejaba el Día de las Playas en Montevideo a 35 grados de temperatura, que la gente seguía jugando al fútbol, que los astronautas llegaban a la Luna y nosotros perdidos en los Andes, porque el ser humano es tan arrogante que se cree que cuando a uno le pasan cosas, el mundo se detiene. ¿Y sabe lo que aprendí? Que el mundo sigue andando. Un garrotazo a la arrogancia. Pero ahí volver a empezar, volver a pelear. Miren, esta historia, hace 8 años sucedió la historia de los mineros en Chile, que la prensa del mundo entero se empecinó en comparar con la nuestra, porque tienen algunos puntos en común. Las 2 historias fueron en Chile, bueno, en realidad la nuestra fue en Argentina, pero hasta ese momento eran en Chile. Las 2 historias duraron lo mismo, 70 días. Los mineros chilenos aparecieron el 13 de octubre, que fue el día que nosotros nos caímos, pero tienen una gran diferencia. En el día 14 todos nos enteramos, todos, el mundo entero nos enteramos de que los mineros estaban con vida. En cambio, en la historia nuestra, en el día 10, nos enteramos de que todos, porque así lo vive el ser humano, todos, absolutamente todos, el mundo nos había abandonado.
Y ahí nos dimos cuenta que la historia era nuestra historia. Y ahí se convierte nuestra historia en una de las historias más notables de trabajo en equipo. No por haber sido un equipo de rugby, porque el ser humano está diseñado para trabajar en equipo. Lo que rompe los equipos es la arrogancia cuando uno busca logros personales. Esta es una historia, y un poco escuchaba lo que decía Mateo, hoy acá es una historia de todos juntos. Era imposible, yo digo siempre que si hubiera sido un avión de línea, se hubieran muerto todos, porque cada cual hubiera hinchado para su lado, inclusive diferentes religiones. Imagínense un judío, un musulmán, un católico, todos en un avión de línea, terminan todos peleados con distintos objetivos y se hubiera destruido. En cambio nosotros teníamos, gracias a Dios, éramos conocidos, teníamos el mismo objetivo, teníamos hasta la misma religión. No digo que la mía sea la mejor, digo que teníamos el mismo horizonte y teníamos la inconsciencia de la gente joven. La inconsciencia. Fíjense en que después, con el tiempo, lo que caminaron Parrado y Canessa, que fue una bestialidad, 70 kilómetros en las cumbres más altas de la cordillera, llevó la National Geographic, llevó 2 alpinistas que demoraron lo mismo, especializados lo mismo, porque el alpinista no toma los riesgos que tomaron ellos, porque fue eso lo que nos sacó. Fuimos inconscientes. Y después de ese día 10, de saber de que no nos buscaban más, siguen los nos. Siguen los nos. Primero tuvimos que tomar la decisión de alimentarnos de nuestros compañeros muertos, que es una decisión que surge por haber cumplido el proceso de 10 días de no comer nada, de 10 días de saber de que no nos buscaban más. Y no queda otra. Si querés vivir, no queda otra. Y nosotros, los católicos, que pensamos que hay alma y cuerpo, se nos hizo más fácil. Otra vez el no. Y seguimos para adelante, y en el día 16 viene una avalancha. Nos tapó a todos, quedamos sepultados durante 3 días sin poder salir de adentro del fuselaje. Murieron 8, mis 2 mejores amigos murieron ahí. Yo pasé mi cumpleaños, yo cumplí 19 años abajo de la nieve y no podíamos salir. Y el 1 de noviembre, que era el día del cumpleaños de mi padre, hicimos un esfuerzo adicional y logramos retirar la ventana de la cabina del piloto. Y había quedado todo tapado el avión, menos el techo que daba ras. Y el único objetivo que yo tenía era salir a saludar a mi padre, a transmitirle su feliz cumpleaños, pero por sobre todas las cosas, a transmitirle que yo estaba libre de ese infierno de nieve. Y ustedes me dirán qué sentido tiene que yo salga al techo del avión a saludar a mi padre si mi padre jamás se va a enterar. ¿Y a mí qué me importa el sentido? Miren, señores, me hice amigo de los símbolos en la cordillera y después en la vida, y verán cómo al final de esta historia los símbolos se encajan como si fuera un rompecabezas y empieza a tener un sentido real y concreto. La avalancha vuelve a cambiar la historia, y para encontrar lo positivo dentro de lo negativo, miren qué horrible lo que les voy a contar. Lo único que tuvo de positivo la avalancha fue que rompió con los pequeños grupos. Nosotros éramos 5 amigos inseparables, quedamos 3. Otros eran 4 amigos inseparables, quedaron 2. Otros eran 3 amigos inseparables y quedó 1. Y de la avalancha en adelante nos fusionamos en un solo grupo y nos fuimos transformando en una especie de máquina para vivir. Y es que nuestra historia se convierte en una de las historias más notables de trabajo en equipo, y todos empezamos a trabajar para que Parrado, Canessa y Vicentín salgan adelante. En una historia monumental de trabajo en equipo. Y vuelve otra vez el no, salen a caminar ellos después de 1 mes y medio y encuentran la cola del avión donde estaba el equipaje nuestro. Intentan hacer funcionar la radio, vienen a buscar a Roy Harley, que era el estudiante de ingeniería, se lleva el radio hacia abajo donde estaban las baterías, logra un cortocircuito y se rompe la ilusión. Otra vez el no. Llegaron frustrados de la cola, pero con algunas alegrías. Trajeron 131 cajas de cigarrillos. Nosotros llevamos cigarrillos a Chile porque Chile era la época de Allende, estaba desabastecido, que no lo promuevo, pero en ese momento fue, pues claro, nuestra historia fue tan larga que nos dio para dejar el vicio y volverlo a retomar. Si encontraron algo en la cola de comer, nunca nos lo dijeron, ni nos lo dirán. El año pasado, hace 2 años, yo iba para México en el mismo avión que Parrado, le digo, che, Nando, decime la verdad, entre todas las valijas, estaba todo el equipaje nuestro, ¿no había algo de comer?
y me lo sigue negando, y yo estoy seguro que algo había. Y trajeron de la cola esa tela acolchada que servía para el aislante de la calefacción. Y cuando yo la veo, yo digo, esto se puede transformar en un bolso de dormir para los expedicionarios. Y yo sabía dónde había un hilo de cobre y una aguja de mujer, y me pongo a coser un bolso de dormir para 3 personas que, miren, lo hice tan, pero tan bien hecho, que ni Christian Dior hace un bolso de dormir como el que yo hice. A lo que voy, yo me daba cuenta de mi propia evolución, aquel chico del principio malcriado y caprichoso, que no servía para nada, de pronto empezaba a ser un tipo útil. Miren que les cuento mis logros porque, bueno, esta es mi conferencia. Cada cual tendrá sus logros. Y ahí viene el momento para mí, pasan 60 días, habíamos intentado todo y llega el momento donde aquí sí, miren que nos llaman los héroes de los Andes, pero acá sí se da un hecho heroico y se da en el momento que salen a caminar Parrado, Canessa, Vicentín y mi bolso de dormir. Yo le doy un valor humano. Y habían caminado 20 metros y vuelve Parrado hacia atrás y se dirige a mí y me dice, Carlitos, antes de irme quiero darle un beso a la cruz de tu rosario. Yo tenía un rosario que me había dado mi madre que fue muy importante en la cordillera. Era un momento de unidad, un momento de cercanía con Dios. Le da un beso a la cruz del rosario y a cambio me entrega una zapatilla. Le había comprado un par de zapatillas en Mendoza para su sobrino de 2 años. En la realidad la zapatilla era azul, en la película la hicieron colorada porque es más marketinero como color. En realidad, en la película le dieron el papel a Eduardo Strauch, que a mí me dio una rabia enorme porque era la historia más linda que tenía y me la sacaban. Y el director me dice, pero Carlitos, tengo que hacerlos actuar a todos. Ok, en cada conferencia voy a aclarar de que es conmigo la cosa. Me entrega una zapatilla y me dice, Carlitos, yo me llevo la otra y te prometo que voy a venir a buscar el par. O sea, voy a venir con ayuda. Pero si eso no pasa, y era lo más probable, y yo no vuelvo a buscar el par, y yo me muero en el camino, y ustedes tienen que disponer de mi madre y de mi hermana, háganlo. No solamente Parrado tenía los cojones, permítanme decirlo así, de salir a buscar ayuda a una costa de poder morir, sino que además nos daba una autorización innecesaria de alimentarnos de lo más sagrado que él tenía, que eran su madre y su hermana. Eso lo convierte a Parrado en un grande que merece que ustedes me acompañen a aplaudirlo hoy aquí. Y ustedes me dirán qué sentido tiene que lo aplaudamos a Parrado si Parrado no se va a enterar de este aplauso. ¿Y a mí qué me importa? Miren, señores, creo que una de las banderas más nobles que el ser humano tiene es la bandera del reconocimiento. ¿Y cómo no le voy a reconocer a Parrado la grandeza que tuvo? Y salen a caminar y fue desesperante. Lo que ellos pensaron subir en un día, demoraron 3. Durante 3 días veíamos los puntitos chiquititos y al tercer día vemos que uno de esos puntitos bajaba y nosotros, ante tanta historia negativa, dijimos, los otros 2 se han muerto y fuimos al encuentro. Demoró 3 horas en bajar lo que habían demorado 3 días en subir y cuando llegamos a él era Vicentín, que venía con la noticia de que habían llegado hasta la cima de las montañas y cuando miraron hacia el otro lado, en vez de encontrar los verdes prados chilenos, que era lo que suponíamos que tenía que haber, se encontraron con un panorama patético y desolador que eran montañas y más montañas y más montañas. Y ahí tomaron la decisión Parrado y Canessa de quitarle la comida que tenía Vicentín y su ropa y lo mandaron al fuselaje con un mensaje para todos nosotros de que ellos 2 iban a seguir adelante aún hasta morir. Eso, señores, se llama actitud. Eso se llama actitud, porque ellos podían haber tomado el camino del atajo, que era el camino más simple, que era volver al fuselaje donde más o menos estábamos con vida, pero íbamos a terminar muriendo, pero ellos prefirieron el camino duro. En realidad, porque sobre sus hombros pesaba el trabajo de todos nosotros, o más que en sus hombros pesaba en el corazón. Ellos 2 no caminaban solos, era fruto del trabajo de los 16. Eso
se llama actitud. Y pasan los 10 últimos días de la historia, día 70. Yo me acuerdo que yo estaba llorando desesperadamente, abrazado a José Luis Inciarte, llorando. Una historia que no se resolvía. 70 días habían pasado, 10 días nos habíamos despedido de Parrado y Canessa. Yo lloraba desconsoladamente y no me pregunten por qué causa psicológica de la depresión y la angustia paso a la euforia y tengo una especie de premonición de que habían llegado a algún lado. Y me pongo contento, pero no lo comento. Vieron que las buenas noticias no hay que comentarlas. Daniel Fernández, que se despertaba 5 minutos después, me dice, Carlitos, acabo de soñar de que Nando y Roberto han llegado a algún lado. Y digo, yo tengo la misma sensación. Y prendimos el aparatito de radio. Y había una noticia difusa entre medio de la estática que hablaban de, sentíamos avión uruguayo entre medio y de pronto captamos una noticia. Estaba hablando el embajador uruguayo César Charlone, que estaba en el aeropuerto de Pudahuel, y dice, señores, debo decir que es oficial, que han aparecido Fernando Parrado y Roberto Canessa. Imagínense lo que fue para nosotros escuchar esa noticia. No saben lo que nos abrazamos, lo que lloramos, lo que gritamos, porque esa sola noticia era el final de nuestra historia. Era el final de nuestro dolor, era el final de nuestra angustia, pero por sobre todas las cosas era el regreso a casa, era el principio de la libertad. Nosotros no peleábamos por Hollywood, no peleábamos por libros, no peleábamos por fama, no peleábamos porque la Fundación Esteban Bullrich me invite acá 50 años después, no. Peleábamos por cosas muy simples, como volver con mi mamá, con mi papá y con mi perro. Porque la escala de valores... La escala de valores cambia y se empiezan a potenciar las pequeñas, grandes cosas que son las que le dan el verdadero sentido a la vida. Ahí, sabiendo de que nos venían a buscar, yo cumplí con el ritual del viajero. Todos, cuando nos vamos de viaje, cumplimos con un ritual. Yo me afeité, que se me hinchó la cara. No es lo mismo afeitarse acá con agua caliente que ahí arriba, 25 bajo cero. Me destrocé la cara. La segunda cosa que hice fue peinarme con gomina como hoy, que fue lo único que se salvó en el avión de que comiéramos. Pues no se la recomiendo, la gomina es inmunda. Y la tercera cosa que hice fue hacer mi valija. ¿Qué era mi valija? Mi valija era un pantalón que le hacía 2 nudos y ¿qué ponía dentro? Yo ponía 3 cinturones de seguridad que a mi modo de ver yo le estaba robando a la Fuerza Aérea Uruguaya. ¿Para qué los cinturones de seguridad? Mi mamá tenía un Fiat 850, que en aquella época era algo caro, los europeos nos mandaban los autos sin cinturón de seguridad, pero estaba de moda tenerlos con cinturón de seguridad. Y yo me acuerdo que era algo caro. Yo dije, bueno, me llevo 3 para el auto de mi mamá, precisaba 2, pero me llevaba 1 de repuesto. ¿Por qué les hago este cuento? Miren, yo le doy conferencias a financieros, banqueros. Podría cambiar este final de la conferencia. Total, nadie sabe buscar un contenido más inteligente, la brújula, el barómetro. ¿Por qué les hablo de eso? Porque es otra vez el símbolo. Era lo que me vinculaba con mi madre, que era por las cosas que yo peleaba. Así que ahí, bien peinado, muy mal afeitado, con mi valija hecha, nos sentamos a esperar la llegada de los helicópteros, que demoraron bastante. Nosotros decíamos, todavía no nos van a encontrar. Y de pronto, 5 me quedan, mirando ese valle donde nunca habíamos visto nada, absolutamente nada, más que una vez que pasó un cóndor, que pasó con intenciones de comernos a nosotros, y nosotros nos hacíamos los muertos esperando que bajara el cóndor para comernos nosotros al cóndor. Empezamos a sentir en la lejanía ese ruido maravilloso de las aspas del helicóptero, que se siente de muy lejos, que se empezaba a aproximar cada vez más, y de pronto irrumpen en ese valle esos 2 divinos pájaros, así los veía yo, portadores de libertad, no los puedo ver como algo mecánico. Me sigo emocionando hablando de la llegada de los helicópteros. De la portada de mi libro, acá hay una cruz roja, que el ser humano es un empecinado en ver los símbolos en negativo. La cruz es algo que tacha, es algo que elimina, es sinónimo de muerte. Yo lo veo en positivo, lo veo como las aspas del helicóptero, un símbolo de libertad.
que es un poco de lo que se trata cuando cuento esta historia, mirándola desde el lado positivo. Y aparecen esos helicópteros y empiezan a dar la vuelta y empiezan a bajar. Y de 5 o 6 metros de altura se descuelgan 3 personajes del Cuerpo de Socorro Andino chileno. Y uno de ellos, cuando cae, empieza a gritar mi nombre. ¿Quién es Carlitos Páez? ¿Quién es Carlitos Páez? Yo digo, ¿y este mono a mí de dónde me conoce? Yo me caí, no sé ni dónde. Digo, soy yo. No, es que tengo 2 cartas para usted. ¿Cómo 2 cartas? Y me entrega 2 papeles escritos en rojo. El primero de ellos decía así: querido Carlitos Miguel, como ves, nunca le fallé. Te espero con más fe en Dios que nunca. Tu madre llega ahora nomás a Chile. Un abrazo, el viejo. Y ahí me doy cuenta que atrás de mi historia había otra historia. Y me empiezo a dar cuenta que empezaba a tener sentido que yo aquel día, después de la avalancha, hubiera salido a saludar a mi padre, como que los símbolos encajaban, como si fuera un rompecabezas. Y cuando abro la segunda carta, mucho más linda que la primera, era una carta dirigida a todos con un helicóptero dibujado y decía así: hola chicos, acá les mando un helicóptero como regalo de Navidad, porque era 22 de diciembre. ¿Qué cosa más linda me podía estar pasando allí en ese momento? Miren, tan lindo me parece que a mí la historia de los Andes me gusta dejarla acá. Ustedes saben bien que mi padre fue el personaje más importante de la búsqueda insensata, quizás impulsado por mi madre, que tiene un carácter que te voglio dire, era brava la cosa, pero la cuestión es que mi padre estaba presente y fue en ese momento cuando yo desde el helicóptero le pasé, junto con el coronel Donoso, le pasó la lista de sobrevivientes, que mi padre llama a una radio, la radio más importante que tenemos en Uruguay, Radio Carve de Montevideo, dio la lista para el mundo entero. Le dicen: Carlos, el Uruguay entero está detenido. El Uruguay tuvo 2 episodios que detuvieron al país. Una fue en 1950 en la final de Maracaná, cuando le ganamos a Brasil. Espero que no haya ningún brasilero, los quiero mucho igual. Y la segunda vez fue cuando aparecimos nosotros. Entonces, mi padre le dice: la lista la tengo aquí enfrente, pero no tengo autorización para darla. Y pasa el intendente Sepúlveda y le dice: Carlos, si es para Uruguay, de la lista nomás. Cuenta mi padre en su libro, Entre mi hijo y yo la luna, que agarró la lista, la tapó con una hoja en blanco y empezó a leer los nombres 2 veces, como lo pedía el cronista. Por suerte, alguien la grabó, y la tengo acá para compartirla, para que vean lo que se vivía aquel 22 de diciembre del 72. Suena el teléfono y dicen: Páez Vilaró, Radio Carve de Montevideo. Aquí está todo el mundo esperando la noticia de quiénes son los que han sobrevivido a la tragedia. Sobrevivientes, por favor, adelante tú desde San Fernando. Bueno, mi querido, te voy a decir los nombres de los chicos. ¿Tú me escuchas? Te escucho, adelante, por favor. Eduardo Estrado Furiose. Reitéramelos 2 veces cada nombre, por favor. 2 veces cada nombre. Eduardo Strauss. Antonio Vicentín. Álvaro Mangino. Daniel Fernández. Carlitos Miguel Páez, mi hijo. Lo abracé, lo toqué, me di cuenta que estaba sano, que estaba fuerte, y como tenía vergüenza ajena, porque de la misma forma que la satisfacción me colmaba de tenerlo a mi hijo, también pensé en el dolor de otros padres que no habían tenido la chance de recibir a los suyos. Y aún me duele el encuentro
con Carlitos, lo tengo marcado a fuego como si fuera un tatuaje. A mí me gusta terminar con esta fotografía donde están los sobrevivientes, pero también están los hijos de los sobrevivientes y los nietos. Ustedes no me habrán visto dar mensajes ni consejos a lo largo de toda esta charla, porque los mensajes y los consejos son patrimonio de la arrogancia, y a mí Dios me enseñó de que el camino es por el lado de la humildad. Pero lo único que puedo hacer con todos ustedes es convocarlos a que miren para atrás a sus propias cordilleras, porque aquí cada uno de ustedes tiene su propia cordillera y es tan importante como la mía. De lo que se trata es de mirar para atrás, pero para ir para adelante. Y cuando yo miro para atrás a mi cordillera y veo esta foto, digo que valió la pena nuestra ilusión, que valió la pena nuestra pasión, que valió la pena nuestra actitud para que triunfe la vida. Valió la pena. Señores, gracias, de verdad, gracias. Y los dejo con Esteban. Gracias, José. Gracias, Carlos. Gracias, gracias. Muy emocionante, muy emocionante tu relato. No, te lo llevas. Gracias. Gracias, Carlos Páez Vilaró.